Nadie esperaba que ocurriera de esta manera. No hubo una advertencia clara, ni un momento específico en el que alguien pudiera decir esto va a pasar ahora. Simplemente ocurrió. En cuestión de minutos, lo que parecía un día normal en Cuba se transformó en una escena completamente distinta. Una escena marcada por la ausencia total de algo que sostiene la vida cotidiana sin que muchas veces se note: la electricidad. Las luces comenzaron a fallar de forma intermitente en algunas zonas. Primero fueron cortes aislados, algo que para muchos ya se había vuelto parte de la rutina en los últimos meses. Pero esta vez no se detuvo ahí. Lo que comenzó como interrupciones puntuales se convirtió rápidamente en una expansión descontrolada del fallo. Barrio tras barrio, ciudad tras ciudad, el sistema dejó de responder, y en poco tiempo, todo el país quedó a oscuras. No fue un apagón común. No fue un problema localizado. Fue una desconexión total del sistema eléctrico nacional. Algo que, en términos técnicos, representa uno de los escenarios más críticos posibles. Porque cuando una red eléctrica colapsa completamente, no se trata simplemente de encender nuevamente un interruptor, significa que el sistema dejó de sostenerse. Las autoridades confirmaron la situación utilizando una expresión precisa: una desconexión total. Pero esa frase técnica no refleja completamente lo que eso significa en la práctica. Significa hospitales funcionando con generadores de emergencia. Significa calles sin semáforos. Significa interrupciones en las comunicaciones. Significa millones de personas enfrentando, al mismo tiempo, la misma incertidumbre. Y esa incertidumbre no surge solo por la falta de luz, sino por lo que ese tipo de colapso revela. Porque este tipo de eventos no ocurre de forma repentina, no aparece sin antecedentes. Es el resultado de una acumulación de factores que, durante mucho tiempo, van tensionando el sistema hasta llevarlo al límite. Durante años, la red eléctrica de Cuba ha operado bajo presión. La infraestructura es antigua. Muchas de las plantas termoeléctricas llevan décadas en funcionamiento y requieren mantenimiento constante. A eso se suma una dependencia importante de combustibles importados, lo que hace que el sistema no dependa únicamente de su propia capacidad interna, sino también de factores externos. En condiciones normales, una red eléctrica puede absorber fallos, puede redistribuir cargas y estabilizarse. Pero cuando esa red ya está operando al límite, cualquier alteración puede desencadenar una reacción en cadena. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No fue una única causa, sino una acumulación de tensiones que finalmente hicieron que el sistema dejara de sostenerse. Este no es el primer apagón que enfrenta el país. En los últimos meses, los cortes de energía se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando la vida diaria de la población. Sin embargo, este evento tiene una diferencia clave. Esta vez no se trató de una región o de una ciudad específica. Esta vez, la caída fue total. Un país entero quedó sin electricidad al mismo tiempo. Eso cambia completamente la dimensión del problema. Porque cuando todo se detiene, la pregunta ya no es solo qué falló, sino cuánto tiempo tomará volver a la normalidad. Esa respuesta no es simple. Reiniciar un sistema eléctrico nacional requiere un proceso técnico complejo. No se puede hacer de forma inmediata. Se necesita reconstruir la red de forma gradual, comenzando por pequeñas áreas de generación que luego se van conectando entre sí. Cada paso debe ser controlado porque un error puede provocar una nueva caída. Eso significa que la recuperación no es instantánea. Puede llevar horas, días o incluso más tiempo, dependiendo del estado del sistema. Mientras tanto, la población permanece en una situación de espera, sin certeza sobre cuándo se restablecerá completamente el servicio.
Pero mientras el país intentaba entender lo que estaba ocurriendo, otro elemento apareció en el escenario. Desde Estados Unidos, el expresidente Donald hizo una declaración que rápidamente comenzó a circular. Dijo que sería un gran honor para él tomar Cuba. La frase, por sí sola, ya era suficiente para generar repercusión. Pero lo que la volvió aún más relevante fue el momento en el que fue pronunciada. No ocurrió en un contexto de estabilidad. No ocurrió en un momento cualquiera. Ocurrió mientras el país se enfrentaba a un colapso total de su sistema eléctrico. Ese detalle cambia la lectura, porque en política internacional, el contexto no es un elemento secundario, es lo que define el significado de las palabras. Y cuando una declaración de ese tipo coincide con un momento de vulnerabilidad interna, deja de ser solo una frase. Se convierte en un mensaje dentro de un escenario más amplio. En los últimos meses, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado marcadas por tensiones crecientes. Medidas económicas, presión sobre el suministro energético y un entorno cada vez más complejo han configurado una situación en la que cada movimiento adquiere mayor relevancia. En ese contexto, el colapso del sistema eléctrico no es solo un problema técnico, es un evento que expone las limitaciones del sistema. Y la declaración que surge en ese mismo momento introduce una nueva dimensión en la lectura de lo que está ocurriendo. No se trata de establecer una relación directa entre ambos hechos, sino de entender cómo se interpretan cuando ocurren al mismo tiempo, porque en geopolítica, el timing lo es todo. Y cuando dos eventos de alto impacto coinciden, pasan a formar parte del mismo escenario. Mientras tanto, dentro del país, la prioridad seguía siendo restablecer el sistema. Pero incluso con ese objetivo, una pregunta comenzó a hacerse más presente. ¿Qué tan estable es realmente el sistema? Porque cuando una estructura colapsa completamente, no basta con repararla. Es necesario entender por qué ocurrió, y esa respuesta no siempre es simple. Puede involucrar múltiples factores que van desde lo técnico hasta lo estructural. La edad de la infraestructura, la disponibilidad de recursos, la capacidad de mantenimiento y la dependencia externa son elementos que influyen directamente en la estabilidad del sistema. Cuando estos factores se combinan, el margen de error se reduce, y cuando el margen de error desaparece, cualquier falla puede tener consecuencias mayores. Eso es lo que hace que este evento sea relevante más allá del momento en que ocurrió, porque lo que pasó no desaparece cuando vuelve la electricidad. Permanece como una señal de alerta sobre el estado real del sistema. Al mismo tiempo, la declaración de Trump continúa generando reacciones, no solo por lo que dice, sino por el momento en el que aparece. Porque en un contexto de vulnerabilidad, cualquier mensaje externo adquiere un peso diferente. Y ahí es donde el escenario cambia. Porque lo que empezó como un colapso técnico comienza a interpretarse también como una cuestión de soberanía. Ya no se trata únicamente de electricidad. Se trata de cómo se percibe la situación desde dentro y desde fuera. Cuando un país enfrenta una crisis interna, siempre hay observadores externos. Pero cuando esos observadores comienzan a hablar de tomar ese país, la percepción cambia. Ya no es solo análisis, se convierte en algo más sensible. Y ese es el punto donde todo se vuelve más profundo. Porque una cosa es ver un problema desde fuera, y otra muy distinta es sugerir una intervención, incluso en términos hipotéticos. Esa diferencia es la que transforma la reacción. A partir de ese momento, la discusión deja de ser puramente técnica y pasa a un terreno más emocional. La idea de control, de decisión, de quién define el destino de un país, empieza a ocupar el centro del debate. Y eso genera una reacción natural, porque hay situaciones en las que incluso en medio de la crisis, hay límites que no se negocian.
Límites que tienen que ver con identidad, con autonomía y con la forma en que una sociedad se percibe a sí misma. El apagón dejó al país a oscuras. Eso es un hecho. Pero lo que vino después introdujo una capa diferente en la interpretación de todo lo que está ocurriendo. Porque en ese momento, la historia deja de ser solo sobre infraestructura, se convierte en algo más profundo, en la idea de hasta dónde puede llegar la presión antes de generar una respuesta. Porque cuando alguien desde fuera habla de tomar un país que en ese mismo instante enfrenta una crisis, la pregunta deja de ser técnica, se vuelve personal. No para los gobiernos, para la gente. Porque ahí es donde aparece una línea que cambia la percepción de todo. Y cuando esa línea se cruza, la reacción no siempre viene desde las estructuras de poder. Muchas veces nace desde abajo, desde la población, desde quienes sienten que incluso en medio de la dificultad hay algo que debe ser defendido. Esa es la diferencia entre una crisis y un punto de inflexión, y eso es lo que está en juego ahora. Porque el sistema eléctrico puede ser reconstruido, puede ser estabilizado, puede volver a funcionar. Pero lo que este evento expuso va más allá de la electricidad, expuso los límites, expuso la fragilidad, y expuso también cómo ese momento es observado desde fuera. Ahora, mientras el país intenta recuperarse, mientras las luces comienzan a volver en algunas zonas, hay algo que permanece. La sensación de que este no fue un evento aislado. Y la certeza de que lo que ocurrió no termina cuando vuelve la energía. Porque después de un colapso total, nada vuelve exactamente a ser igual. Y en medio de todo eso, queda una pregunta que ya no es técnica, ni política, ni lejana, es directa. ¿Qué estás dispuesto a aceptar cuando alguien desde fuera habla de decidir el destino de un país que no es suyo? Porque ahí, en ese punto exacto, la historia cambia, y lo que empezó como un apagón puede terminar siendo algo mucho más grande.